Vamos a ver oraciones de una persona que estuvo, un personaje que estuvo a prueba. Vamos a ver otro que en medio de la desobediencia, en medio de la mala decisión que tomó, aún ahí en medio de eso, Dios lo libró de lo que él estaba viviendo o estaba pasando. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a leer el Salmos, capítulo número 107. Vamos a darle lectura al Salmos, capítulo número 107. Y vamos a leer, son como 20 versículos de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos, capítulo número 107. Amén. Yo nunca le ponía tema al mensaje la semana pasada. Bueno, de alguna otra manera le puse ahí confianza en Dios. Y hoy el nombre del mensaje va a estar medio raro, pero más adelante ustedes van a ir entendiendo. Se llama Cumple lo que prometes. Amén. Versículo número 1. Bueno, ahí en el encabezado dice, de algunas Biblias, dice Dios libra de la aflicción. ¿Amén? Entonces vamos a leer el capítulo número 107 del versículo 1 hasta el versículo número 21. Y yo quiero que tú subrayes ahí en tus Biblias 4 versículos que quiero que los marques o que los anotes como quieras para que te los lleves el día de hoy en tu corazón. Y te invito a que estos 4 versículos te los aprendas de memoria, hermano, para que el día que los ocupes los pongas por obra. Amén. Y los versículos que quiero que marquen ahí o se los lleven en su corazón es el versículo 6, versículo 13, versículo 19 y versículo número 28. Amén. Dice versículo número 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el último que vamos a leer es el versículo número 28, que dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta noche, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos aquí en tu casa. Te damos muchas gracias porque nos has regalado un tiempo en el cual te hemos alabado y te hemos adorado. Señor, hoy queremos, Señor, en este momento pasar un tiempo, Señor, escuchando el consejo de tu palabra.
Queremos, Señor, que en esta noche, Señor, por medio de tu palabra, Señor, nuestra fe pueda salir fortalecida, Señor, nuestra manera de pensar en los tiempos de aflicción, en los tiempos de angustia y en los tiempos de dolor puedan cambiar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú hagas tu obra, Señor, en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Cumple el propósito, Señor, por el cual traemos este mensaje el día de hoy, Señor, aquí en tu casa. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has regalado de venir a congregarnos. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén y amén. Entonces, yo por ahí les decía que anotaran esos 4 versículos, porque si se fijan en esos 4 versículos, prácticamente dice lo mismo. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y en esos 4 versículos Dios habla en este pasaje de cómo Él al pueblo lo libraba de cada momento de aflicción o de angustia que estaban ellos pasando o estaban viviendo. Una de las cosas que yo quisiera resaltar en este capítulo de Salmos, es que si nosotros ponemos atención a todo lo que hemos leído, vemos que fueron diferentes circunstancias las que estaban sucediendo, más aún, sin embargo, Dios en esas circunstancias, dice la palabra de Dios, que cuando ellos clamaban a Él, Él los libraba de sus aflicciones. Si nosotros leemos el versículo número 4 y 5, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Sí? Ellos estaban pasando en este tiempo una situación donde dice la palabra que andaban perdidos en el desierto. Dice que andaban hambrientos y andaban sedientos. Estaban pasando una situación donde, al menos la palabra de Dios aquí nos enseña que ellos estaban en un momento donde prácticamente ellos ya no podían hacer nada. Yo quiero pensar y quiero creer que ellos estaban en el desierto, perdidos completamente, sin saber qué hacer. Y sin saber qué hacer y sin saber para dónde ir. Y dice que andaban hambrientos y sedientos, al grado de que este tiempo que ellos estaban pasando los lleva a entender que es un momento en el cual ellos deben de buscar y clamar en ese momento de angustia a Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces ellos claman a Dios en su angustia, y dice que los libra Dios de esa aflicción que ellos están pasando en ese momento. ¿Amén? Y ahorita aquí podemos pensar, o podemos tal vez recordar aquellos momentos en que nosotros hemos estado pasando tiempos, vamos a decir, por lo que habla, tiempos de escasez, tiempos tal vez de soledad, tiempos en lo que la escasez se ha convertido en un tiempo de aflicción a nuestra vida. Amén. Y esa aflicción nos ha llevado, hermanos, a creer y a pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. A mí sí me ha pasado. No a ese grado de pensar que Dios me ha abandonado o que Dios me ha dejado, pero sí hemos estado en ciertos momentos en ese tiempo en el cual llega la escasez a nuestra casa, llega la escasez a nuestra vida, y yo creo que es un buen momento en el cual nosotros debemos de buscar a nuestro Dios y debemos de clamar a nuestro Dios. Es un tiempo en el cual Dios está permitiendo, tal vez en tu vida o en mi vida, un tiempo de aflicción. Y muchas de las veces el propósito, y ahorita lo decía el pastor, cuando estábamos ahorita iniciando, cuando él estaba aquí al frente, decía que a veces Dios permite todo este tipo de cosas para acercarnos más a Él. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estemos pasando un tiempo de aflicción, un tiempo de angustia, un tiempo de dolor? En este caso aquí vemos un tiempo como de escasez, como que ellos se sentían solos. Pero
dice la palabra de Dios que entonces ellos clamaron a Dios en su angustia y dice que Dios lo libra de sus aflicciones. Entonces aquí vemos una situación que nosotros cuando pasemos por ahí, porque puede ser que Dios nos pase por ahí, entonces nosotros tenemos que saber que es un tiempo en el cual nosotros debemos de rendirnos a nuestro Dios, debemos de confiar en nuestro Dios y en medio de la angustia y en medio del dolor saber que en ese momento nosotros ya no podemos hacer nada, solamente una cosa. Pero es cuando ya te sientes que ya no puedes hacer nada. Es clamar a Dios con todo tu corazón para que Dios tome el control total de esa angustia que tú sientes, porque a veces estamos pasando por un tiempo de este tipo de prueba o de este tipo de situación. A veces es una consecuencia, no es una prueba. A veces es una consecuencia de nuestras malas decisiones. Pido un préstamo en el banco y al cabo como quiera ahí lo voy pagando, y cuando lo estás pagando te das cuenta que la decisión que tomaste está mal y resulta que con el paso del tiempo ya no tienes para estar pagando al banco y estar cumpliendo con las obligaciones, al menos los varones, que tenemos en nuestra casa. Y a veces nos lleva a pasar tiempos de angustia, pero en esos tiempos de angustia, hermano, cuando nosotros confiamos completamente en nuestro Dios, tengan la seguridad de que Dios nos va a librar de esa aflicción. Amén. En el versículo número 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de nuestro Dios, y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Me? Otra vez, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esta es otra de las cosas que a veces nos hace pasar por tiempos de aflicción, por tiempos de tristeza y por tiempos de dolor. Muchas de las veces nosotros como hijos de Dios nos convertimos en rebeldes a la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces aborrecemos el consejo de nuestro Dios, o al menos aquí así dice, que ellos aborrecieron el consejo de Dios. Entonces dice en el 12: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y en el versículo número 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Por qué quise meter estos versículos, hermanos? Porque aun cuando el pueblo, o aun cuando a veces nosotros nos hacemos rebeldes a la palabra de nuestro Dios y no obedecemos el consejo de su palabra, y vuelvo a lo mismo, tomamos a veces decisiones o hacemos cosas incorrectas, ¿sí? Amén. Y todo eso trae consecuencias a la vida de cada uno de nosotros por no hacer caso y por no ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Amén. Pero yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte que a veces en medio de que tú no seas obediente, en medio de que tú no recibas el consejo de la palabra de nuestro Dios, si tú te arrepientes y clamas a Dios, dice la palabra de Dios que va a pasar lo que pasa en el versículo número 13. Luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Aquí vemos un pueblo rebelde a la palabra. Vemos un pueblo no recibiendo el consejo de la palabra de Dios, caminando en sus propias fuerzas, haciendo lo que bien les parece, pensando lo que estamos haciendo, lo que es lo correcto, porque muchas de las veces hacemos cosas o tomamos decisiones sin tomar en cuenta la palabra de nuestro Dios. Y aquí Dios nos dice a nosotros que en medio de que nosotros podamos estar en algún momento de nuestra vida caminando de esa manera, o si ya caminaste tal vez alguna vez de esa manera y luego te diste cuenta que el camino por el que ibas era incorrecto y te arrepentiste o retomaste el camino con nuestro Dios, dice la palabra: luego clamaron a Jehová en su angustia y Él, hermano, nos libra de esas aflicciones, o nos va a librar de nuestras aflicciones. Así es que cuando de repente llegue un momento a tu vida en el cual te sientes como perdido, que te sientes que tú debes de ayudarle a Dios y que tú debes de hacer lo que tú crees, cuando tú te des cuenta que el camino que tú llevas es incorrecto, hermano, lo único que tienes que hacer es orar a Dios y clamar con todo tu corazón y decirle a Dios: Señor,
perdóname porque sé que lo que estoy haciendo está mal. No he sido obediente a tu palabra, he hecho las cosas como yo he querido y Dios tomará el control total de eso que está pasando y Dios seguramente te estará librando de esas aflicciones. Amén. En el versículo número 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Entonces yo quise meter este pasaje de la palabra de nuestro Dios para que nosotros tengamos bien claro que independientemente de lo que nosotros podamos estar pasando de repente en medio de las cosas que hacemos mal, tenemos un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que si tú te arrepientes y vas y le buscas y reconoces que todo lo que estabas haciendo estaba mal, Dios te va a perdonar y Dios te va a librar de esas angustias que tú pasas, de esos dolores que tú pasas, de esas situaciones por las que están a veces pasando, no solamente uno, sino a veces toda la familia. A veces nosotros tomamos decisiones como cabezas de hogar y nos llevamos de encuentro a toda nuestra familia. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por este tipo de situaciones, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer, si ha llegado el tiempo de la aflicción a nuestra vida, es pedirle perdón a Dios, orar a Dios y caminar seguros que Dios nos va a librar de todo esto. Amén. En estos versículos vemos un pueblo que está en diferentes tipos de situaciones por los cuales ellos claman a Dios por la aflicción que sobre de ellos ha venido. Algunas razones por las que frecuentemente nos encontramos en aflicciones es por nuestra rebeldía a la palabra de Dios y por no tomar en cuenta el consejo de la palabra de nuestro Dios. Amén. Por nuestros pecados y por andar como necios con nuestras rebeliones. Era lo que ponía yo aquí en mis apuntes. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos que nosotros lo único que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer que tenemos un Dios que nos ama y que en medio de cualquier situación Él nos va a estar ayudando para salir de todo este tipo de situaciones. Una de las razones por las que nosotros oramos es cuando nosotros nos encontramos en diferentes tipos de situaciones. Amén. Aquí una de las cosas que yo estaba viendo por la mañana, no lo noté, pero estaba viendo es que cuando nosotros estamos pasando un tiempo de dificultad en nuestra vida, cuando nosotros estamos pasando tiempos de adversidad en nuestras vidas, yo creo que es el tiempo en el cual nosotros hacemos las oraciones a veces más sinceras. A veces cuando todo camina bien, a veces cuando todo va bien, cuando parece que lejos de haber escasez hay abundancia, lejos de haber enfermedad gozas de buena salud, a veces nos olvidamos completamente de nuestro Dios. Amén. Y a veces nos olvidamos a tal grado que ni siquiera le agradecemos a Dios por el día nuevo. No le agradecemos a Dios cuando nos sentamos a la mesa a disfrutar los alimentos que Dios nos ha dado. Pero cuando llega un tiempo que es contrario a esto, cuando llega el tiempo en el cual por medio de alguna enfermedad tú te encuentras en aflicción, por medio de la escasez te encuentras en aflicción, o por medio de alguna situación en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, y te encuentras en una aflicción fuerte, entonces es cuando nos acordamos de nuestro Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre seamos hombres y mujeres que estemos caminando con Dios en medio de las oraciones. Cuando nosotros pasamos tiempos de dificultad y lloramos y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, Señor, ayúdame. ¿Amén? Ayúdame porque ya no puedo más. Pero a veces si tú te das cuenta,
ya tienes tiempo que dejaste tú el altar. Entonces, una de las cosas que nos acercan mucho a Dios son las aflicciones. Por eso Dios a veces permite que nosotros pasemos situaciones en nuestras vidas. Él las permite, Él las deja. Aún siendo una consecuencia, Él permite que nosotros pasemos este tipo de situaciones que no nos gustan, que no nos agradan. Aunque aprendemos mucho de las aflicciones, aunque las aflicciones, cuando tú le ves el lado bueno, te trae un acercamiento a Dios, te trae un entendimiento de lo importante que es que tengas una relación con Dios. Muchas de las veces es más fácil, mejor ya no seguir. Cuando nosotros debemos de ser hombres de oración, pero cuando nosotros nos alejamos de Dios por medio de la oración, Dios a veces nos acerca a Él por medio de este tipo de situaciones. Y muchos prefieren mejor ya no seguir. Muchos prefieren mejor ya no caminar con Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener el día de hoy la capacidad de entender que en medio de cualquier situación que nosotros estemos pasando, es acercarnos a nuestro Dios, es fortalecernos cada día más en nuestro Dios para que nosotros podamos seguir caminando con Él. En la palabra de Dios tenemos muchas promesas de parte de nuestro Dios, ¿ven? De que Él, lo que leímos ahorita, de que en medio de cualquier situación Él nos va a librar de nuestras aflicciones. Hay promesas en las cuales nosotros a veces, o porque no oramos o porque no leemos la palabra de nuestro Dios, no tomamos las promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ir ahorita al Salmo capítulo número 34, hermanos, para ver una de las promesas que Dios nos hace cuando estamos pasando tiempos de aflicción, tiempos de dolor, de tristeza. Amén. Salmos capítulo número 34 es un salmo muy conocido, pero que muchas de las veces no ponemos por obra o no ponemos en práctica. Amén. Salmos capítulo número 34. Versículos 17, 18 y 19. Vamos a leer. Salmos capítulo número 34. Es una promesa que tenemos de parte de nuestro Dios para estos tiempos de dificultad y estos tiempos de prueba. Amén. Dice el versículo número 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, o le librará el Señor. Amén. Entonces, nosotros debemos de caminar con la seguridad, con la certeza, con la tranquilidad de que en medio de cualquier situación difícil que venga a nuestra vida, yo hago mucho énfasis en las situaciones difíciles y en las situaciones adversas, porque ahí pasan dos cosas bien importantes: o se debilita mucho tu fe al grado de que te quieres ir, o de plano te vas. ¿Ven? En los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de dolor, en esos tiempos que a nadie de nosotros nos gusta pasar, en esos tiempos muchos desertan, o muchos ya no venimos a la iglesia, o dejamos de venir por un tiempo, ya no venimos a la iglesia, dejamos de venir, y todo esto pasa porque no hemos aprendido a confiar en las promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y hoy estamos hablando de la importancia de que nosotros oremos y clamemos a nuestro Dios en tiempos difíciles, en tiempos de aflicción. Amén. Porque es una de las cosas más recurrentes en la iglesia por las cuales ya no queremos a veces seguir adelante. En el versículo 17 dice: claman los justos
y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Muy bien poquitos. Otra vez voy a preguntar porque ahorita les voy a decir algo. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Entonces, si tú levantaste la mano y eres de esos justos que claman a Dios, entonces ten la seguridad, la certeza de que Dios te va a librar cuando estés en un tiempo de angustia. Dice en el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Cercano está Dios, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y dice que salva a los que están contritos de espíritu. ¿Y por qué les preguntaba ahorita que cuántos justos hay aquí? Porque el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Amén. Así como en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Aquí en el versículo número 34, en el capítulo 34, en el versículo 19, hermanos, dice, muchas son las aflicciones del justo. Así es que si tú levantaste la mano, tenlo por seguro que las aflicciones te van a llegar a tu vida. Tenlo por seguro. Y ahorita lo que Dios está hablando a tu corazón es lo que tú tienes que hacer cuando la aflicción, cuando el dolor y la angustia lleguen a tu vida. Cuando tú sepas que la situación por la que estás pasando y por las que estás viviendo ya se te salió del control. Ya no puedes hacer tú nada. ¿Eh? A eso es a lo que se refiere. Muchas son las aflicciones, muchas. O sea, a lo mejor vamos a terminar una y va a pasar un mes o 15 días o 6 meses y vamos a entrar en otra. Porque la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero lo más importante y lo más hermoso es que dice que de todas ellas, de todas, nos va a librar el Señor. ¿Amén? Así es que cuando estés en un tiempo de aflicción, de prueba, que tengas la seguridad y la certeza de que Dios te va a librar. Dios te va a librar. Y la semana pasada hablábamos de la confianza en la oración, de que tenemos que ser hombres de oración. Y cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, es mucho más fácil, hermano, tener la confianza en que Dios va a cumplir a su promesa de que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas, de todas, o sea, no dice de casi todas, sino que de todas nos va a librar el Señor. Es mucho más fácil que tú seas un hombre o una mujer de oración por un hábito, porque amas estar con el Señor, porque amas estar en su presencia, porque amas levantarte temprano, porque amas desvelarte. Es mucho más fácil cuando llega el momento difícil pasarlo, entenderlo, porque a veces en medio de la oración que tú estás haciendo usas estas palabras. Señor, tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero dice tu palabra que de todas ellas tú nos vas a librar. Y ahorita que uno comparte, a lo mejor se nos hace así como que, pues tranquilo, ¿no? O sea, no, ahorita estoy bien, ahorita no hay ningún problema. Pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tener la seguridad de que Dios en medio de cualquier cosa que nosotros, vuelvo a repetir, nosotros hayamos hecho, a lo mejor nosotros nos generamos esa aflicción. En medio de eso, si tú eres un hombre que confía en Dios y que lleva esa situación a Dios por medio de una oración, de decirle, Padre, perdóname y ayúdame y líbrame de esto que estoy pasando, Dios te va a librar. Tienes que tener la seguridad, la certeza, la convicción de que Dios, en medio de la aflicción, en medio del dolor más fuerte que tú puedas estar sintiendo, Dios te va a librar. Tienes que tener esa convicción, esa seguridad de que Dios nos va a librar. Ahorita vamos a ver 2 personajes de la palabra de nuestro Dios, ¿sí?, que oraron a Dios ante una situación difícil, ante una situación adversa. Uno es por no haber obedecido a Dios y por haber tomado decisiones incorrectas
o simple y sencillamente por haber desobedecido a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en su vida? ¿Y hasta dónde tuvo que llegar? ¿Qué tuvo que sentir? ¿Cómo tuvo que sentirse para poder acordarse que tenía un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso? Pero lo más importante, tener que reconocer que en ese momento en el que él estaba, el único que lo podía sacar de ahí y el único que lo podía librar de ahí era Dios, era Jehová, era el Señor, era el único que lo podía librar de esa situación que él estaba pasando y él estaba viviendo por medio de una desobediencia o por medio de una mala decisión que él tomó. Yo creo que ya unos ya saben de quién voy a hablar. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo número 2. Libro de Jonás, capítulo número 2, y aquí vamos a ver un poco lo que Jonás hizo, hasta dónde llegó, qué tuvo que pasar para llegar a un momento en el cual él sintiera lo que ahorita vamos a leer aquí. Permítanme tantito. Aquí está el libro de Jonás, capítulo número 2. Vamos a leer todo el capítulo, que al cabo son 10 versículos nada más. Y dice el encabezado, oración de Jonás. Todo lo que nosotros vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que todo esto lo llevó a Jonás a hacer una oración, a buscar a Dios, ¿amén? En medio de esa mala decisión que él tomó. El capítulo número 1, nosotros ya la mayoría sabemos que Dios le dijo, ve a Nínive, ve y predica, ve y háblales de mí. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña y dice que él tomó otro rumbo. Dice que fue y se subió a una embarcación y él tomó otro rumbo, no obedeció a nuestro Dios. Él dijo, yo creo en su yo, ¿verdad? Así como a veces nosotros, no, lo que el Señor me está diciendo, no, mejor yo voy a irme para otro lado. Y dice la palabra de Dios que él se embarcó y se fue para otro lado, ¿no? Y aún cuando él iba en la embarcación, los que conocemos la historia, sabemos todo lo que sucedió ahí en la embarcación donde él iba por medio de la desobediencia y por medio de la mala decisión de haberse ido hacia otro lugar. Una de las cosas que me gusta mucho cuando yo leí la primera vez el libro de Jonás, hace años, una de las cosas que me gustó mucho, que me impactó a mí bastante, del capítulo 1 estoy hablando, es que todo lo que provoca Jonás en la embarcación. O sea, todos los que iban ahí iban bien tranquilos, iban bien a gusto, pero la presencia de Jonás provocó ahí que todos en un momento dado estuvieran atribulados con temor. Amén. Yo quise hacer un paréntesis aquí porque a veces en medio de nuestra desobediencia, de nuestras malas decisiones, a veces la gente que nos rodea está como los marineros. Están como los marineros que iban ahí en esa embarcación, que hasta que no lo aventaron al agua, todo se tranquilizó. Amén. Entonces, tengamos cuidado con la desobediencia y tengamos cuidado con las malas decisiones. Versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. O sea, él sabía que era Dios. Él sabía que había desobedecido. Él sabía que había tomado una mala decisión. Amén. Y dice, me echaste en lo profundo. O sea, cuando lo avientan, él sabía que era Dios. De hecho, él les dice a ellos, si quieren que esto se aquiete, tírenme al mar. Él ya sabía en ese momento que Dios estaba tratando con su vida, con la vida de Jonás. Amén. Como así va a tratar a veces Dios con nosotros por medio de la desobediencia o por medio de nuestras malas decisiones. Amén. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Le dice Jonás, ¿verdad? Aquí en este pasaje. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y en el versículo número 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Entonces, dice que cuando su alma desfallecía en él, dice que su alma se acordó de Dios. Dice que él ya estaba pagando aquí la consecuencia de su desobediencia, ya estaba pagando la consecuencia de su mala decisión. Fue lanzado al mar y fue tragado por un gran pez, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Pero aún en medio de esa mala decisión, aún en medio de esa desobediencia, Dios en su misericordia escucha el clamor de Jonás. Y es lo que decíamos, o lo que decía al principio. A veces nosotros vamos a pasar por este tiempo, vamos a desobedecer, vamos a tomar malas decisiones, vamos a agarrar el rumbo que creemos nosotros que es correcto y vamos a hacer lo que hizo Jonás. Desobedeció, agarró su rumbo. ¿Y saben qué fue lo más triste que hizo Jonás? Que dice la palabra, que se alejó de la presencia de Dios. Y a veces nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, y yo quiero decirte el día de hoy que cuando tú te alejes de la presencia de Dios, cada angustia, cada situación que llegue a tu vida va a ser mucho más difícil, mucho más complicada y mucho más dolorosa que si tú la pasas con Dios. Pero yo también quiero decirte que cuando tú caminas con Dios, que cuando tú confías en Dios, que cuando tú te arrodillas delante de la presencia de Dios todos los días, es muy difícil, no estoy diciendo que no, es muy difícil que tú camines en desobediencia, es muy difícil que tú tomes tus propias decisiones, es muy difícil que tú hagas lo que tú quieras. Aquí tenemos un personaje de la palabra de nuestro Dios que se alejó de la presencia de Dios, se fue a donde él pensaba que él se tenía que ir, no hacia donde Dios lo estaba mandando. Y le llegaron las consecuencias. Le llegó la consecuencia, lo alcanzó. Ni siquiera cruzaba el mar, iba en la embarcación apenas. No sé cuánto tiempo pasó de cuando Dios le habló a cuando él ya estaba en el vientre del gran pez. Yo no sé cuánto tiempo pasó. No sé si fue un día, fueron 2, una semana, o a lo mejor Dios le habló y un año después él decidió no hacerle caso. A lo mejor estuvo meditando, ¿lo haré o no lo haré? ¿Iré a Nínive o no iré? No sé. Lo que sí sé, y dice su palabra, es que él agarró su rumbo y que se alejó de la presencia de Dios. Y ahí encima o arriba de la embarcación, Dios causa estragos. Dios trae un momento de tribulación, no solamente para Jonás, sino para toda la embarcación, al grado de que Jonás les dice: tírenme al mar para que se aquiete. Y cuando ellos lo tiran, el mar se aquieta. Y otra de las cosas impresionantes que a mí cuando yo leí la primera vez el libro de Jonás, es que cómo en medio de la desobediencia de Jonás y en medio de la mala decisión, aquellas personas que lo aventaron terminaron reconociendo al Dios de Jonás. Terminaron reconociendo que ese hombre que habían lanzado al mar en medio de su desobediencia, porque él les dijo por qué, en medio de su desobediencia, aunque lo habían lanzado al mar, terminaron reconociendo el Dios de Jonás. ¿Amén? Y dice en el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, los que confían en otros dioses. Amén. Y a veces dejamos de confiar en nuestro Dios y empezamos a buscar por otro lado. ¿No han conocido nunca a alguien que caminó con Dios y luego de repente ya lo ves
confiando en otras cosas. Bueno, de esto habla este pasaje o este versículo. De que a veces dejamos de confiar en nuestro Dios y mejor vamos con el curandero, aquel que nos platicaron de quién sabe de dónde. O andamos buscando nomás al doctor, como dice el pastor a veces, al doctor que le tenemos mucha fe. En Dios no podemos tener fe, pero al doctor le tenemos fe. Y sé que lo que el doctor me dé, eso va a funcionar. Y yo quiero decirte el día de hoy que lo que más te va a funcionar a ti es humillarte delante de la presencia de Dios. Reconocer el Dios grande y maravilloso que tú tienes. Eso es lo que más te va a funcionar. Aunque pasen los días y veas que las cosas no se componen, no dejes de confiar en Dios, no dejes de doblar las rodillas, no dejes de tener intimidad con Dios, porque yo te lo digo, te lo garantizo y te lo aseguro. Ahí va a estar tu victoria. Ahí en el clamor, ahí en la humillación, ahí en el rendimiento, ahí va a estar tu victoria. Estamos hablando para tiempos de aflicción, no importando que a veces sea una mala decisión, una desobediencia. Tampoco estoy diciendo que puedes ser desobediente y después clamas a Dios y Dios te va a librar. Pero hemos visto ahorita unos versículos de la palabra de nuestro Dios que nos dice que ese Dios grande, maravilloso que tenemos, ese Dios grande, maravilloso al que clamamos, al que nos humillamos, aún en medio de esas situaciones, Él nos libra. A lo mejor no nos libra mañana, a lo mejor no nos libra en una semana, a lo mejor se tarda 6 meses, pero Él te va a librar si tú te humillas y si tú te arrepientes, como aquí se arrepintió Jonás. Jonás se arrepintió cuando ya estaba en el vientre del gran pez. Versículo número 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y ahorita les decía que yo al tema del día de hoy le puse cumple lo que prometes. Y en el versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Y por qué le quise poner así, hermanos? Porque a veces estamos pasando tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos en los cuales Dios debe de hacer algo en nuestra familia, por ejemplo, una restauración en nuestro matrimonio. Y a lo mejor buscamos a Dios y oramos a Dios y le decimos: Señor, sáname. Señor, dame un trabajo. Señor, ayúdame. Estoy pasando escasez. Y yo te prometo, Señor, yo no sé si alguno de aquí haya hecho una oración de ese tipo. Y yo te prometo, Señor, que si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y muchas de las veces, o la mayoría de las veces, Dios lo hace. Pero nosotros nos olvidamos de lo que le prometimos a nuestro Dios. Nos olvidamos de que nos encerramos en un cuarto. Nos olvidamos a veces a lo mejor de que estuvimos en la sala pidiéndole a Dios: ayúdame, sácame de esto, sáname, Señor. Si tú me sanas, yo te prometo que ya no voy a dejar de ir a la iglesia. Y Dios hace la obra, Dios hace el milagro. Dios te levanta, Dios te sana. Y empiezas a venir a la iglesia. Pero al paso del tiempo se te olvida lo que le prometiste. Yo quiero decirte algo: si tú le prometes algo a Dios, cúmplele. Si yo le prometo algo a Dios, tengo que cumplirle. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Jonás estaba en el vientre del gran pez. Ahí estaba Jonás. Y él estaba ahí reconociendo que él era el único que lo podía sacar de ahí. Como a veces nosotros estamos entendiendo que el único que nos puede sacar de ahí es Dios. Yo no sé si ahorita estés pasando por alguna situación de esas, de la que dices tú: yo ya no puedo hacer nada, el único que me puede sacar es Dios. Hoy es un día para que tú hagas un voto con Dios, para que tú le digas a Dios: Dios, yo te prometo que si tú haces esto en mi vida, yo voy a hacer esto. Pero si le vas a prometer, hermano, cúmplele. O cumplámosle a Dios aquello que nosotros le prometemos, porque somos muy dados a olvidarnos
irnos y ya no buscar a nuestro Dios hasta que volvemos a estar en una situación difícil. Estaba yo en la clínica número 6, 13 de agosto del 2007. Siempre lo voy a decir. No le hacen que digan ya los 13 de agosto del 2007, 11:30 de la noche, allá fuera de urgencias. Diagnóstico leucemia con mi hijo. Señor, porque yo había escuchado hablar del Señor. Para ese entonces yo ya tenía familiares, mi esposa, mi hermano, mis papás que se habían acercado a Dios. Dios había hecho un milagro en todos ellos. Yo había escuchado de Dios. 13 de agosto de 2007, 11:30 de la noche. Señor, sana a mi hijo. Sánalo. Ayúdame. Llorando, con mucho dolor en mi corazón. Mi hijo en el 6º piso al borde de la muerte. Sánalo, Padre. Ayúdame. Y Dios hizo la obra. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo te prometo que si tú sanas a mi hijo, yo voy a dejar de tomar. Yo voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a dejar aquello. Y Dios hizo un milagro. Como a las 3 de la mañana ese mismo día, mi esposa entra en un momento de mucha angustia. Obviamente pensábamos que nuestro hijo se iba a morir. Y yo me vuelvo a arrinconar por ahí a las 3 de la mañana y vuelvo a hablar con Dios a mi manera. Señor, ayúdame. Haz tu obra en la vida de mi hijo. Y yo le dije, Señor, yo ya te entregué mi alcoholismo, te entregué esto, te entregué aquello. Señor, yo te prometo que si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Había mucho dolor en mi corazón, mucha tristeza en ese momento. Y yo le dije a Dios, yo te prometo que voy a dejar todo, yo te prometo que voy a servir. Hasta el día de hoy he tratado de hacerlo. He tratado de no dejar de hacerlo. Pero cuando yo salí de la clínica 25 con mi hijo en brazos, y fue Dios, no fui yo. Apenas crucé la clínica 25 y volteé al cielo y le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú ya has cumplido. Nos habían entregado a nuestro hijo ya sano. Ya se lo pueden llevar, su hijo no tiene nada. Los médicos nunca supieron cómo explicar. Pero cuando yo salgo de la clínica volteo al cielo, porque eso yo sé que fue Dios. Digo, Señor, tú ya has cumplido. Ahora ayúdame tú a mí a cumplir, porque yo no voy a poder. Yo después entendí que fue Dios. Yo no. Yo entendí que para cumplir a Dios tenía que empezar a caminar con Dios, pero de una manera genuina, de una manera sincera. Era grande el milagro que yo estaba viendo, que mis ojos estaban viendo. Era grande, era poderoso. Y yo le dije a Dios, ayúdame a cumplir. Y hasta el día de hoy Dios me ha sostenido. Dios en los momentos más difíciles me ha levantado. Porque hemos tratado, hermanos, de estar ahí. Hemos tratado de fortalecernos en Dios. Hemos tratado de que en un momento dado en nuestra vida cristiana no se nos haga fácil. Hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy no voy a orar. Hoy no leo la Biblia como si no la ocupáramos, como si no ocupáramos la oración, como si no ocupáramos venir a congregarnos. Si nosotros entendiéramos lo importante que es la oración en nuestra vida, si nosotros entendiéramos lo importante que es la palabra, si nosotros entendiéramos lo importante que es congregarnos, oráramos, leyéramos la palabra, y las iglesias no estuvieran así. Las iglesias estuvieran llenas, pero no tenemos ese entendimiento de saber que tenemos que rendir nuestra vida al único que nunca nos falla, al único que nunca nos deja, al único que nunca nos abandona. Aunque cometamos errores, Él siempre nos va a ayudar. Siempre. No a veces, hermanos, es siempre, porque Él sí cumple lo que promete. Por eso yo le quise poner
Cumple lo que prometes. Si le has hecho una promesa a Dios y has dejado de cumplirle, cúmplelo. Él ya lo hizo. Y si tienes una promesa delante de Dios, el día que la cumpla, el día que lo haga, porque lo va a hacer, cumple lo que le estás prometiendo a Dios. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y el versículo número 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás se arrepiente, Jonás se humilla, Jonás le promete ahí en el vientre del gran pez. Y el Dios grande, maravilloso que tenemos, lo único que hizo fue darle la orden a ese gran pez de que se fuera hacia la orilla y soltara a Jonás. Por medio de una oración de arrepentimiento, por medio de una oración de reconocimiento, por medio de saber Jonás que solamente Dios lo podía librar de esa aflicción tan grande que estaba pasando. No sé si alguna vez te has puesto a pensar estar en el vientre de un gran pez, así como estuvo Jonás, que a veces no creemos. Amén. Jonás se arrepiente y Dios lo libra de esa aflicción que él estaba pasando en ese momento. Una oración ante una aflicción por medio de una desobediencia. Aún así Dios lo libró y Dios lo saca de esa situación o adversidad que él estaba pasando. El segundo personaje del que yo quiero hablar el día de hoy está en Primera de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo número 1. Y aquí no es una persona desobediente, sino yo puedo decir que todo lo contrario. Primera de Samuel, capítulo número 1. Y vamos a hablar de la oración de Ana. Y vamos a ver lo que Ana estaba pasando cuando ella decide clamar a nuestro Dios. Y voy a leer desde el versículo número 1 y me voy a ir rápido. Dice: hubo un varón de Ramatim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, afreteo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y en el versículo 5 dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6: y su rival la irritaba, o sea Penina, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En el versículo 5 y en el 6 dice que Dios no le había concedido a Ana tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo,
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ahí me quiero detener tantito en el versículo número 10. Dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando tú miras la vida de Ana, te das cuenta que era una mujer que creía en Dios. Era una mujer que confiaba en Dios. Era una mujer que oraba a Dios. Mas sin embargo, en los versículos más atrás vimos que Dios era el que la tenía en esa situación de no tener hijos. Ella anhelaba tener un hijo. Ella deseaba tener un hijo. Dice que Penina se burlaba de ella. Dice que se reía. Y dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí vemos a Ana pidiéndole a Dios con todo su corazón, llorando amargamente, dice la Biblia, con amargura de alma, de espíritu. Y dice que llora abundantemente, pero y luego ella hace un voto con Dios y le dice que si él se dignare a darle un hijo. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre cabeza. Ella le pide un hijo y ella le dice: si tú me das un hijo, yo te prometo. Y volvemos a lo de ahorita. Ana le dijo: yo te prometo que si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar. Yo lo voy a llevar para que él te sirva. Y ella le ofrece a Dios por medio de ese voto el: dame un hijo y yo te prometo que yo te lo voy a entregar a ti. Cuando nosotros íbamos a cumplir 4 años de casados, esposa y yo, habíamos perdido 4 hijos. Mi hija es el 5.º embarazo de mi esposa. Y esa situación que nosotros vivimos de no tener hijos, esa situación de que cuando perdimos el 4.º bebé destrozó mi vida y me hundió en el alcoholismo. Y todavía después de que perdimos el 4.º hijo nos mandan llamar del hospital de ginecología y obstetricia y me dicen a mí y a mi esposa: busquen en adopción porque ella no puede tener hijos. Fue algo muy fuerte. Y yo sé que por medio de esa situación mi esposa se acerca a nuestro Dios. Yo no sé si ella le prometió o no le prometió a Dios. Solamente ella sabe la realidad. Pero nosotros nos acercamos a Dios. Yo anhelaba tener un hijo. Yo en ese tiempo a Dios no le prometí nada. Yo a Dios no le hablé. Mi vida empeoró mucho. Me hundí. Por la razón de que yo sabía que, según los médicos, nunca íbamos a tener hijos. Pero esa situación de no tener hijos a mi esposa la acercó a Dios. A mi esposa la acercó a Dios. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás pasando. Yo no sé, a lo mejor no es un hijo. A lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu esposa. A lo mejor es tu familia, yo no sé. Yo no sé cuál sea. Pero lo que sí te puedo decir, que si es un familiar, si es tu esposa, tu hijo, tu papá, tu mamá, vale la pena. Vale la pena decirle a Dios: yo te prometo que si tú haces la obra en tal persona, yo te prometo
Pero volvemos a lo mismo, si le prometes, cúmplele. A lo mejor nadie de los que está aquí está pasando por una situación de este tipo, de llegar al punto de que hoy es momento en el que Dios me está hablando y es necesario que el día de hoy yo me rinda delante de Dios y hoy yo le diga: Señor, si tú haces esto, yo te prometo que yo te voy a servir, por ejemplo. Pero hoy es el día que tú lo puedes hacer. Tú que estás aquí, o tú que a lo mejor estás escuchando el mensaje, o el día de mañana lo vas a escuchar. Vale la pena pedirle a Dios, hacer un voto con Él, pero después cumplirle. Porque yo estoy seguro que si lo que tú le estás pidiendo a Dios está dentro de su voluntad, Él lo va a hacer, hermano. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Así se sentía ella. Ana se sentía atribulada en su espíritu por no poder tener un hijo. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, ella le estaba diciendo ahí al sacerdote: yo he venido aquí, no estoy ebria, estoy derramando mi corazón delante de Dios, porque yo sé y reconozco que el único que me puede hacer el milagro es Dios. Estas palabras son unas palabras que Ana está reconociendo que el único ya en ese momento le puede hacer el milagro a ella es Dios. Como también es el único que puede hacer tu milagro. No hay otro, hermano. Si estás pensando por otro lado, yo quiero decirte que Dios es suficiente. Con el Dios que tú tienes, con el Dios que tú hablas, con el Dios que tú crees o en el Dios que tú confías, Él es suficiente para hacer tu milagro. No necesitas más. Lo único que necesitas es humillarte. Lo único que necesitas es reconocer. Lo único que necesitas es confiar en Dios. Así como Ana, que le decía al sacerdote: no estoy ebria. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Versículo 19: levantándose de mañana, adoraron a delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. El versículo 19 dice: levantándose de mañana, ¿qué dice? Adoraron delante de Jehová. Que Dios nos enseñe a ser adoradores de Dios. Que Él nos enseñe a adorarle, que Él nos enseñe a que cada mañana, cada día, nosotros tengamos el hábito, la capacidad, o como tú le quieras llamar, de levantarnos y orar a nuestro Dios. Muchas de las veces hablamos de las primicias, y normalmente en las iglesias, cuando hablan de las primicias, es darle a Dios lo mejor de ti. Yo el día de hoy te invito para que tú le des la primicia de tu tiempo a Dios cada día. Regálale las primicias de tu tiempo a Dios cada día. Levántate, ora a Dios, acércate a Dios, humíllate delante de Él, dale las primicias. También esas primicias son aceptadas por Dios. Yo creo que tal vez puedan ser unas primicias que Dios pueda reconocer más en nuestras vidas.
Dale las primicias de tu día. Enséñate. Haz un voto con Dios y dile: Señor, enséñame a darte las primicias de mi tiempo a ti. Es hermoso. Es hermoso despertar y lo primero que tú puedas hacer en tu vida es ir a la presencia de Dios. Es ir delante de Él. Antes de cualquier cosa que tú hagas, decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Es hermoso. Regálale las primicias de tu tiempo al Señor. Amén. Amén o no amén. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y bueno, ya sabemos que ahí donde dice que Elcana se llegó a su mujer, bueno, ya sabemos de lo que habla, de que ellos tuvieron relaciones, y donde dice que Jehová se acordó de ella es porque ese día Dios le otorgó el privilegio a ella de quedar embarazada y que ella más adelante pudiera tener un hijo que después se convertiría en un profeta de Dios. Amén. Ana dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y se quedó allá para siempre. Y se quede, allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, y ya con esto prácticamente voy a terminar, si gustas pasar, hermano. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ana va delante del sacerdote y le dice: ¿te acuerdas de mí? Y yo creo que el sacerdote le dijo: sí. Y yo oraba por este niño y ahí lo llevaba ya en brazos, Ana, feliz, contenta. Por este niño oraba y ella le dice: y Jehová me dio lo que le pedí. Y en el versículo 24 dice: yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y luego termina diciendo el capítulo 1: y adoró allí a Jehová. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que cumple cada palabra, cada promesa que Él nos ha hecho por medio de su palabra. Es un Dios maravilloso el que nosotros tenemos. Es un Dios que siempre cumple y que nunca nos falla. Es un Dios que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Cualquiera me puede decir a mí: yo lo reconozco, yo me humillo. Si es así, sigue adelante. No te detengas. Sigue haciéndolo. Pero si no eres así, o si batallas con eso, que el día de hoy sea un parteaguas en tu vida, para que empieces a reconocer al Dios grande y maravilloso, a ese Dios de Jonás, a ese Dios de Ana, a ese Dios de estos dos personajes que hemos visto el día de hoy.
a ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, a ese que nos amó de tal manera que dio a su único Hijo, que el día de hoy, hermanos, Dios quiere tener una relación contigo. Dios te está buscando. Dice su palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hermanos, ¿qué nos falta para ser hombres y mujeres fieles? Estoy hablando de la oración. Estoy hablando de la relación con Dios. Estoy hablando de la intimidad con el Rey. ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta para amarlo? Que el día de hoy tú puedas hacer un voto con Dios, pero solamente si lo vas a cumplir, de decirle: yo te prometo, papá, que a partir de mañana voy a hacer todo lo posible por buscarte y por encontrarte. Haz esa oración el día de hoy. A lo mejor no le vas a prometer todos los días, pero sí dile: Señor, papá, que yo pueda anhelarte cada día más. Y que a lo mejor si un día no oraste o no te levantaste o no tuviste el tiempo, al día siguiente puedas levantarte confiando en que Él te perdona, en que Él le puedes decir: papá, ayer no pude, pero heme aquí estoy el día de hoy. Hoy hagamos un voto con nuestro Dios. Si has estado batallando, hoy es el día. Hoy Dios quiere ver tu corazón humillado. Hoy Dios quiere ver tu corazón rendido delante de Él. Hoy Dios quiere escuchar que tú le digas: papá, haz tu obra en mí. Porque no se trata de mí, se trata de Él, se trata de ti. Porque el que va a hacer la obra es Él, no eres tú, no es con tus fuerzas. Tú no te vas a poder levantar. Tú necesitas al Rey de Reyes, tú necesitas al Espíritu Santo para poder hacerlo. No es que me levante porque yo anhelo, es porque yo oro para que Dios ponga un anhelo y un deseo en mi corazón por estar con Él, por rendirme delante de Él. Ponerse de pie, hermanos, por favor, vamos a hacer una oración.